vamos a hablar del síndrome del ovario poliquístico y la nutrición. Nos acompaña Laia Pascual, nutricionista especializada en salud hormonal. Buenos días, Laia. Buenos días, Gina. Laia, ¿nos puedes explicar las diferencias entre ovario poliquístico y síndrome del ovario poliquístico? Sí, claro. El ovario poliquístico realmente lo que es un ovario con apariencia poliquística, el cual se ha encontrado a través de una ecografía. En cambio, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome que implica otras alteraciones más a nivel metabólico y hormonal. Entonces, a nivel de nutrición, ¿cambia mucho el manejo del ovario poliquístico a el síndrome del ovario poliquístico? Totalmente. De hecho, en ovario poliquístico sí que es verdad que hay irregularidades menstruales y más problemas para concebir, pero desde el punto de vista de la nutrición tenemos muy poco margen terapéutico. En cambio, con el síndrome de ovario poliquístico, al haber más implicaciones metabólicas y hormonales, sí que tenemos mucho más juego. Y dentro de lo que es el síndrome del ovario poliquístico, ¿hay diferentes tipos? Sí, efectivamente. De hecho, el más común es el insulino resistente, que compone un 70% de los casos. Luego estaría el SOP inflamatorio, que vendría causado por una inflamación sistémica de bajo grado pero de forma continuada. Y luego estaría el SOP adrenal, que vendría también por niveles de estrés también sostenidos en el tiempo. ¿Y de estos tres tipos hay alguno de ellos que se pueda beneficiar más del trabajo con nutrición o no? Sí, sobre todo el insulino resistente, porque es el que más implicaciones metabólicas y endocrinas tiene. ¿Y esta resistencia a la insulina que nos comentas, cómo se trabaja cuando hay síndrome de ovario poliquístico? Aquí con lo que tenemos que jugar más, sobre todo, sería en la cantidad y la calidad de los hidratos de carbono que ingiere el paciente. Es muy importante tener en cuenta el índice glucémico de los alimentos para entonces poder saber a qué grupos de alimentos fomentar, qué grupos limitar y trabajar básicamente con esto, aparte de otras cosas, ¿no? Está claro. Explícanos qué es la resistencia a la insulina relacionada con el síndrome de ovario poliquístico. Primero es importante saber que la insulina es una hormona y esta es sintetizada por el páncreas, ¿no? La función de la insulina realmente es encargarse de que las células aprovechen los nutrientes y por tanto también regula lo que son los niveles de glucosa en sangre. En pacientes con SOP hay una alteración en estos receptores que por tanto no pueden hacer que la glucosa entre en las células, por tanto se mantiene en sangre. Como no entra, hay más niveles todavía de insulina y esta sobreproducción también deriva a un hiperandrogenismo. ¿Y cómo se trabaja a nivel nutricional esta resistencia? Realmente lo que hay que hacer es, si tenemos en cuenta que entre un 40 y un 60% de las mujeres que tienen SOP tienen sobrepeso, la primera línea de tratamiento sería ir directamente a esa pérdida ponderal. Y si nos encontramos delante de un caso de normopeso o de bajo peso, ¿cómo lo trabajamos? Aquí obviamente no hay que perder peso, lo que sí que hay que hacer es jugar con lo que son los hidratos de carbono, tanto mejorar la calidad de los hidratos de carbono que se consumen y moderar mucho las cantidades. Y para ello sí que nos es de mucha utilidad lo que es el índice glucémico. Cuéntanos más sobre qué es el índice glucémico y cómo podemos saber qué alimentos lo tienen más alto. El índice glucémico es una medida que nos dice a qué velocidad aumenta la glucosa en sangre en función del alimento que consumimos, ¿no? Sí que es verdad que hay muchos factores que influyen en el índice glucémico de los alimentos, pero esto solo afecta en los que tienen hidratos de carbono, como sería la pasta, el arroz, la patata. También es importante saber que, por ejemplo, la cocción influye en este índice glucémico. Por tanto, los alimentos deberían cocinarse, por ejemplo, al dente, ¿no? Si haces pasta, pues que no esté muy cocida porque el índice glucémico aumenta y la glucosa en sangre también. También la maduración de los alimentos influye mucho. Por ejemplo, un plátano tiene un índice glicémico de unos 40 y, en cambio, un plátano maduro lo tendría de unos 65. Y lo mismo ocurre con lo que es la cocción, ¿no? Como he comentado, una zanahoria tiene un índice glucémico de 30 en crudo y en cambio de 85 en cocinado. También es verdad que se conoce actualmente que está muy de moda lo que es el almidón resistente, que se basa en cocinar alimentos ricos en hidratos de carbono y se dejan enfriar. Al dejarlos enfriar se forma una fibra soluble que lo que hace es ir directamente al colon, no se absorbe en el intestino delgado, por tanto la glucosa en sangre no aumenta y entonces lo que haces es actúa como prebiótico, ¿no? Da de alimento a lo que es nuestra flora bacteriana y así también nos ahorramos ese aumento de glucosa en sangre.
¿Y cuáles van a ser los primeros signos de que estamos mejorando esta resistencia a la insulina? Vale, sobre todo en mujeres que tengan sobrepeso u obesidad, lo primero que se ve es obviamente una pérdida de peso, ¿no? Y en pacientes que tienen normopeso, pues la clínica asociada a este hiperandrogenismo, que sería, por ejemplo, el aumento de vello facial o corporal, la alopecia, el acné, se verían reducidos, ¿no? Y también, como hemos comentado, si tienen irregularidades menstruales, pues también se verían los ciclos menstruales mucho más regulados. Claro, muy interesante. Y pasando al tema de dietas, ha estado muy de moda la dieta cetogénica, de hecho sigue estándolo. ¿Qué opinión tienes de dieta cetogénica y síndrome de ovario poliquístico? Bueno, es todo un mundo, porque de hecho la dieta cetogénica hace unos años que se ha puesto muy de moda. Lo único que no está hecha para todo el mundo. Sí que es verdad que juega mucho con lo que son los hidratos de carbono, hasta se podría consumir 50 gramos, que esto es súper poco, pero no todo el mundo podría llevar una dieta como esta, ¿no? De hecho, debería haber otras indicaciones, como por ejemplo que hubiera una resistencia a la insulina muy acusada o una diabetes detrás, ¿no? Así que no sería para todo el mundo. ¿Y qué piensas al respecto de la combinación de síndrome de ovario poliquístico y vegetarianismo o veganismo? No habría ningún problema en llevar una dieta vegetariana, vegana con síndrome de ovario poliquístico, para nada, si se tienen en cuenta obviamente las recomendaciones que hemos comentado previamente. Y respecto al síndrome de ovario poliquístico y el consumo de lácteos, ¿qué recomendarías? Realmente hay que tener en cuenta que los lácteos, bueno, hay mucha controversia actualmente, pero sí que es verdad que hay una hormona, que es la IGF-1, que bueno, es una hormona presente en las vacas, ¿no? Pero que se parece mucho a una que tenemos nosotras, ¿no? en nuestro cuerpo. Por tanto, si consumimos este lácteo proveniente de la vaca, puede ser que nuestros niveles de andrógenos en sangre también aumenten. Por tanto, lo que es el acné, la alopecia y el hirsutismo también se verían empeorados, ¿no? Por tanto, sería mejor evitarlo y alternativas, por ejemplo, serían consumir bebidas vegetales, yogures vegetales, ¿no? Enriquecidos en calcio y lácteos de vaca u oveja o lácteos fermentados. Qué interesante. Pero para finalizar, sí que nos gustaría que nos comentaras a mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y que están buscando el embarazo, si tendrían que adaptar el suplemento de fertilidad que toman o no. A ver, realmente hay mucha evidencia científica a día de hoy por lo que hace al inositol, sobre todo por lo que hace a la resistencia a la insulina. También se ha visto que la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo mejora en personas que tienen correctos niveles de vitamina D. Por tanto, si hubiera déficit de vitamina D, quizás se debería suplementar, pero siempre bajo supervisión médica. Por tanto, recomiendo que la paciente que tenga dudas, que acuda a su profesional de referencia y puedan evaluar exhaustivamente qué es lo que mejor le iría en su caso. Muchas gracias, Laia. Hemos aprendido mucho del síndrome de ovario poliquístico y su manejo con la nutrición. Te agradecemos tu colaboración. Igualmente, Gina, gracias.